tardes, doctor y compañeros. Nuestro tema a exponer es sobre el hábito del psicoterapeuta. A continuación, mi compañero. Hábito del psicoterapeuta. El psicoterapeuta es una persona entrenada para evaluar lo que es el estado de salud mental de su paciente o cliente y ayudarlo a generar cambios saludables en su vida. Debido a la naturaleza de la relación entre lo que es el psicoterapeuta y su paciente, los psicoterapeutas están obligados a respetar reglas estrictas en su práctica profesional, con el objeto de asegurar lo que es la confidencialidad de lo conversado. Esto implica una rigurosa ética que comienza con lo que son los requisitos formativos y de acreditación para el ejercicio de esta profesión. Fin del psicoterapeuta. Empezando que el psicoterapeuta trabaja con las personas que sufren alteraciones emocionales y les enseña que sus dificultades en gran parte son el resultado de una percepción sesgada y de un pensamiento erróneo que les hace sufrir. El psicoterapeuta también intenta ayudar a su paciente a ser una persona más racional, más eficiente y menos autodestructiva. Descubre también los elementos más dañinos del pensamiento irracional y entrena al paciente para que aprenda y automatice procesos de pensamiento más sanos. Un buen proceso terapéutico depende del conocimiento del psicoterapeuta y el uso de las técnicas concretas y necesarias para lo que es la intervención, pero también es imprescindible tener ciertas habilidades terapéuticas como tener empatía, capacidad de escucha y flexibilidad mental. Un psicoterapeuta en formación tiene el reto de elegir lo que es un modelo teórico ante la gran variedad de ofertas, configurar su estilo terapéutico y superar el miedo de la experiencia. Hay que tener en cuenta que existen una multitud de maneras de actuar en lo que es terapia. La clave común está en desarrollar lo que es la flexibilidad y creatividad para poder adaptarse a cada proceso terapéutico e ir reinventándose ante nuevas situaciones. Dentro de la psicoterapia existe una gran diversidad de corrientes, enfoques y conceptos teóricos aplicados a lo que es el ámbito psicoterapéutico, que dan origen a grandes maneras de establecer este contexto de comunicación, llegando incluso a configurarse distintos paradigmas. Sin embargo, hay dos características que unifican la psicoterapia, que son el contacto directo y personal entre lo que es el psicoterapeuta y quien le consulta, principalmente a través del diálogo, y la calidad de relación terapéutica del contexto de comunicación. Esto es una relación que ayuda destinada a generar lo que es un cambio en quien le consulta. Ahora, en las características esenciales del psicoterapeuta, tenemos que este tiene que tener un interés sincero de lo que las personas le están aportando. También tienen que tener una autenticidad y respeto, es decir, tener una coherencia personal, evitar respuestas defensivas, estar por el cliente, tener atención y tener respuestas empáticas. Es importante prestar atención a los recursos y cualidades del paciente o del cliente. Tercero es la empatía, es decir, comprender a las personas desde su punto de vista y cómo afecta todo ello en su vida. Tener una apertura mental, también tener una escucha activa y una buena observación para comprender mejor lo que esta persona está viviendo, una aceptación incondicional, transmitir también confianza a lo que es los clientes para ayudarlos, también tener habilidades comunicativas para tener una buena comprensión con lo que sería el paciente, tener creatividad y flexibilidad para adaptarse a los problemas y características de cada paciente, tener inteligencia emocional y autorregulación. El terapeuta en sí tiene que gestionar lo que son sus emociones para que no afecten a lo que es el proceso terapéutico y saber mantener la distancia terapéutica necesaria. También debe tener otra característica, es el descentramiento, donde lo importante aquí tenemos que tener es el paciente y su forma de construir y construir su mundo. También tenemos lo que es el cumplimiento de los requisitos éticos y profesionales, como ya lo dije antes, la confidencialidad, también derivar a otro profesional cuando no se pueden tratar los problemas de lo que sería el paciente por algún motivo
y evitar que se produzca otro tipo de relación con el cliente, además de lo que sería la profesional. Es decir, seguir el código deontológico, que es más que una habilidad, es una obligación de lo que sería nuestro psicólogo o el psicólogo. Ya. Y también es una obligación del psicólogo, el psicoterapeuta, ayudar a los pacientes a afrontar lo que son sus problemas y sufrimientos. Esto va a depender de las destrezas terapéuticas que tenga el psicoterapeuta, así como las técnicas concretas de cada intervención. Un buen psicoterapeuta además debe tener una formación muy completa y específica y ser consciente de que en su profesión uno nunca debe dejar de formarse. También tiene que tener presente que la terapia tiene una gran parte de arte, ya que es necesario decir qué actitudes tomar y en qué momento para que el proceso terapéutico se realice con éxito. Buenas tardes, doctor y compañeros. Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca del hábito del psicoterapeuta efectivo. Antes que todo, es importante mencionar que es un psicoterapeuta. Este es una persona entrenada para evaluar el estado de salud mental de su paciente o cliente y así ayudarlo a generar cambios saludables en su vida. Por otro lado, también es aquella persona que se dedica al estudio de la psicoterapia o la ejerce como profesión. Presenta rasgos o características como las siguientes. Debe aspirar la sabiduría en su propio ámbito, es decir, que debe conocer el orden de todas las cosas que corresponden a su materia o a lo que se dedica. También tenemos que una primera condición es que el psicoterapeuta posea ciencia respecto a su labor. También va a requerir un conocimiento verdadero por las causas que explican la ciencia en cuestión. Es decir, que es fundamental que el psicoterapeuta entienda qué es la salud psíquica, qué es la enfermedad psíquica y el modo que le compete intervenir al psicólogo clínico. Y por último, debe conocer a la persona en cuanto tal. Es decir, que tiene que tener conocimiento con qué clase de persona, o en este caso el paciente, qué clase de persona está tratando. Bien, ahora tenemos lo que es el rapport. Bueno, hace referencia a un tipo de interacción en tiempo real que se da en ambas partes, es decir, tanto el psicoterapeuta como el paciente. Es decir, que se va a dar una sincronización entre ambos que psicológicamente se lo conoce como en sintonía. Asimismo, es una relación armoniosa y cómoda de trabajo, también tiene un sentido común y de cortesía, y también el rapport se encarga de desmitificar la entrevista, es decir, que el paciente sea sincero, no vaya con rodeos y tampoco con mitos. Siguiente. Bueno, ahora lo que es el establecimiento de rapport, bueno, esta hace referencia al espacio físico en que se va a desarrollar esta entrevista. Bueno, tiene que tener características que son muy importantes. Primero tenemos que debe ser una oficina privada y confortable. Segundo, se refiere a la comodidad física, es decir, que esta oficina privada esté adecuada, tenga sillas ergonómicas, el ambiente sea limpio, armonioso, genere confianza. Más que todo, tiene que ver con la comodidad tanto del paciente como del psicoterapeuta. Y también debe de garantizar confiabilidad. Es decir, que el paciente se sienta a gusto, pueda transmitir lo que tiene hacia el psicoterapeuta. Es decir, que no tiene que existir otras personas aparte de los dos, es decir, del paciente y del psicoterapeuta.
Y también tiene que ser un espacio, como ya lo mencioné antes, privado, es decir, que no tiene que escucharse. Lo que conversen ellos dos no debe escucharse al exterior. Bien, ahora les voy a hablar de las características del terapeuta efectivo. Este engloba 6 características, las cuales son importantes. Entre estas tenemos lo que es la competencia intelectual. Este implica la búsqueda de la información para tomar así decisiones acertadas sobre el tratamiento y el progreso que va a tener el paciente. También es importante contar con un conocimiento global y adecuado en diversas áreas. Los terapeutas deben de ser curiosos, es decir, que sean investigadores, indagadores, sobre lo que va a necesitar para así tratar al paciente, o también tener en cuenta qué es lo que sucede con el paciente, para así poder desarrollar una correcta terapia y también ejecutar bien lo que es el tratamiento. Tenemos otra característica que es la energía. Bueno, en este abarca lo que es el dinamismo e intensidad que genera el psicoterapeuta, lo cual va a inspirar lo que es una seguridad y un refuerzo suficiente para que el paciente colabore y así se encuentre más activo, más enérgico, más confiado durante la entrevista. Bueno, el consejo y la terapia van a generar emoción, van a demandar van a generar demandas emocionales. Entonces, también por otro lado, los terapeutas que son tímidos, callados, pasivos o poco enérgicos, aburridos, por así decirlo, no van a inspirar mucha confianza y seguridad a sus pacientes. Por ende, estos pacientes, al no tener un ambiente de confianza, no van a poder expresar lo que ellos sienten. No va a haber una correcta sintonía. Bien. Ahora lo que es la flexibilidad. Bueno, esto se trata de adoptar diferentes métodos y tecnologías para cada paciente. Los psicoterapeutas no deben estar sujetos a una misma ideología o metodología única para tratar a todos sus pacientes. ¿Por qué? Porque esto se va a volver monótono y el paciente se puede aburrir, puede decir, me están mandando lo mismo de siempre, no hay un progreso, no tengo confianza. En sí tiene que el psicoterapeuta variar. Con eso sí se va a lograr un correcto manejo del paciente y un excelente tratamiento y resultados también. También tenemos lo que es el apoyo. Bueno, el apoyo hace referencia, el psicoterapeuta cumple diversas funciones. Primero, va a fomentar esperanza, va a reducir la ansiedad y va a proporcionar seguridad emocional. Así Rogers en 1951 mencionó que la relación terapéutica se experimenta como un apoyo, más no como una protección incondicional. ¿A qué hace referencia? Bueno, a que el paciente no debe de depender 100% de lo que es el psicoterapeuta. El psicoterapeuta es una ayuda, una ayuda, como mencioné antes. Entonces, el significado de ayuda no significa que va a depender siempre del psicoterapeuta. Entonces, es importante que el paciente tome en cuenta esto. Ahora, el paciente va a experimentar que hay alguien que lo respete tal como piense, tal como actúe. Y asimismo va a desear que adopte una postura cual sea. Bien, también tenemos lo que son los buenos deseos. Bueno, este forma parte de la ética profesional del psicoterapeuta. Este terapeuta va a trabajar a favor del paciente, más no en beneficio de sí mismo. Es decir, que el psicoterapeuta
va a estar constantemente actuando con el paciente, ayudándolo en sus tratamientos, en sus terapias, y no va a estar netamente pensando en lo económico, es decir, su beneficio. Bien, y el psicoterapeuta siempre tiene que tener buenas intenciones. Una buena intención implica que nuestros motivos e intenciones sean positivas y también constructivas, las cuales sirven como una gran ayuda para el paciente. Y finalmente tenemos lo que es la última característica, que es el conocimiento de sí mismo. Las habilidades de implicarse en una interacción interpersonal efectiva va a estar influenciada o influida con los sentimientos y las actitudes con respecto al psicoterapeuta. Las personas que tienen un punto de vista negativo sobre sí mismo se va a subestimar y va a buscar evitar las diferentes interacciones con otros, confirmando así que el psicoterapeuta presenta una autoestima negativa, el cual esto no es de gran ayuda para sus pacientes. Ahora, si no nos sentimos competentes o válidos como personas, es decir, no nos sentimos útiles, no vamos a poder transmitir, o sea, no podemos transmitir esa actitud hacia el paciente, porque el paciente también, al ver que la persona no se siente competente, no va a existir el ambiente de confianza como para que el paciente transmita lo que siente y no va a haber una correcta terapia. No va a haber resultados positivos para ese paciente. Muchas gracias. Continuando con la exposición, yo voy a explicar sobre el hábito del psicoterapeuta al mirar a la persona. Una persona es un nombre atribuido a todo ente racional captado desde su acto de ser. La persona se revela no en su naturaleza, sino en sus elecciones y pensamientos, lo cual se oculta a los ojos de la observación. El psicólogo clínico debe conocer a la persona en cuanto tal, quiere decir conocerla en su interioridad, y esto solo puede ocurrir porque la misma persona quiere revelarlo. Permite centrar y orientar el trabajo del psicólogo. Como seres inteligentes nos encontramos abiertos a la totalidad de la ciencia y al diálogo. Brinda una capacidad de enfoque, de mantener una perspectiva y de ir integrando los conocimientos. Permite no perder de vista lo central de las cosas, el principio que las orienta, los movimientos de la afectividad, la claridad de los conceptos y la moralidad de las elecciones. La filosofía del ser es aquella en la cual es el acto de ser, es la perfección de todas las perfecciones y el acto de todos los actos, aquello en que nada es perfecto sino en cuanto es. Esto consiste que la persona será según la perfección del ser, que tiene para comprender en profundidad aquello que se nos quiere comunicar cuando hablamos entre las personas. La experiencia de cada persona que experimenta que lo íntimo de él mismo está para ser comunicado, para darse cuenta y que su más alta perfección la encuentre personalmente realizada por medio de la entrega de otras personas. Consiste que es el verdadero conocimiento de la persona únicamente se da en la amistad, porque no se descubre
a la persona si la persona primero no se revela, si no se demuestra cómo es. El ser y el bien se convierte, la verdad y el ser se convierte en lo verdadero y encuentra su fundamento en el ser. Esto consiste que la persona es perfecta en todo el universo. Por ello, todas las artes, todas las ciencias, todas las disciplinas son siempre de orden inferior. Es la contemplación del ser personal. No hay nada superior que el conocer a un amigo, porque en el amigo hay siempre una verdad más elevada, una consideración más perfecta. Esto consiste que el psicoterapeuta debe ser un amigo para el paciente para que tenga mucha confianza en él. A continuación, mi compañera. Mi nombre es Ariana Treviño y mi tema es hábitos de psicoterapeuta en psicología clínica. El psicólogo clínico quiere el bien para su paciente. ¿Qué es la salud psíquica? La salud psíquica es una disposición del apetito sensitivo que lo hace apto para la operación racional. A su vez, la operación racional pertenece a la persona. Entonces, si el psicólogo quiere ayudar a esta persona concreta a sanar psíquicamente, debe ordenar su ayuda a partir de lograr entender a la persona. De otro modo, pues caeríamos en un ejercicio profesional mecanicista y tecnicista, en cuanto que reduciríamos al ser humano a la individualidad en la línea de la naturaleza. Cuando en realidad, pues la persona posee cuando en realidad posee una actualidad que la trasciende y a partir de la cual todo es ordenado. Es decir, pues haríamos abstracción de un ser, de su ser persona, lo cual conduciría a un ejercicio profesional despersonalizado y por ende mecanizado y tecnificado. Entonces, el psicoterapeuta debe verse libre de la tendencia de esquematizar y caer en la rutina. Debe considerar cada caso de neurosis como un caso único, estrictamente único, sin embargo, debe tener igual en cuenta las similitudes existentes entre dichos casos. Sentido positivo. Bueno, un psicoterapeuta debe tener buenos hábitos. Entonces, entre estos tenemos la recuperación constante de la información. Los terapeutas que adoptan procedimientos válidos y confiables tienen más posibilidades de obtener mejores resultados en las sesiones. Ellos monitorean el progreso de los pacientes y evalúan los resultados finales con medidas confiables y válidas, pidiéndoles regularmente a sus pacientes que completen escalas para analizar los datos de su progreso. Desarrollen un plan de tratamiento claro con el paciente. Los terapeutas se comprometen activamente con el paciente para desarrollar el plan de tratamiento. Las investigaciones demuestran que los pacientes son más propensos a comprometerse activamente en el tratamiento cuando participan del establecimiento de los objetivos terapéuticos y monitorean el tratamiento. Asimismo, pues van a colaborar con sus pacientes en establecer objetivos claros, específicos y concretos. Siguiente. Antes de cada sesión, revisan el plan de tratamiento y establecen objetivos para cada sesión. Los terapeutas llegan a la consulta preparados. Ellos se toman el tiempo de pensar en cada paciente y consideran cómo el tratamiento está progresando y evalúan si es necesario replantearse algún objetivo en particular para cuando el paciente esté listo. No dejan la terapia a la improvisación. Monitorean el progreso de los pacientes. Hay estudios pues, que demuestran que cuando los terapeutas y pacientes discuten y analizan el progreso del tratamiento en conjunto, los pacientes se comprometen más con el trabajo terapéutico.
van a ser menos propensos a abandonar las sesiones y tienen más probabilidad de mejorar. Al comienzo de cada sesión, los terapeutas revisan con los pacientes qué piensan estos sobre cómo se está desarrollando el proceso terapéutico y aprovechan para aclarar cualquier duda que tenga el paciente y para poder hacer los ajustes que sean necesarios. Siguiente. Resisten la tendencia a estar demasiado atados a un solo enfoque. Bueno, los terapeutas son capaces de utilizar un amplio repertorio de habilidades acorde a las necesidades del paciente. Por ejemplo, algunos pacientes responden mejor a un estilo directo y concreto, mientras que otros pacientes funcionan mejor a través de técnicas expresivas y otros responden más a un enfoque centrado en la persona. Esto no quiere decir que se usen eclecticismos ateóricos y sin sentido, sino que son capaces de utilizar una integración terapéutica basada en el plan de tratamiento y en la conceptualización del caso y necesidad de cada paciente. En la reflexión sobre cada sesión, pues estos van a llevar un registro diario del trabajo, debido a que pues esto facilita que incremente la efectividad de casi cualquier actividad. Los terapeutas reflexionan, registran cada avance y dificultad que se presenta en cada sesión a través de análisis y notas de cada paciente y dedican tiempo para reflexionar sobre el proceso terapéutico. Siguiente. Buscan buena supervisión. Los psicoterapeutas pues buscan la supervisión constante de terapeutas más experimentados para analizar los datos recabados a través de las evaluaciones y observaciones, incluso en su propio tiempo libre y con sus propios recursos. Así maximizan y mejoran el tratamiento a la vez que reducen los puntos ciegos que pues todos tienen en alguna sesión terapéutica y van a favorecer el autocuidado del terapeuta. Y lo último es que sigan aprendiendo. Estos no se van a conformar, desarrollan y mejoran sus habilidades terapéuticas a través de la formación periódica y rigurosa, que puede tomar meses o incluso puede tomar años. Entonces, para estos psicoterapeutas, su entrenamiento es una prioridad e intervienen pues sus propios recursos y su tiempo en la formación. Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañero. Mi tema de exposición es hábitos de un psicoterapeuta en lo emocional. Hasta hace no mucho, acudir al psicólogo era sinónimo de debilidad. Sin embargo, es todo lo contrario. Acudir a terapia significa que has decidido hacer frente a un problema y te convierte en una persona mucho más fuerte y emocionalmente. Las personas afrontamos de manera continua circunstancias que nos pueden generar desasosiego. En muchas ocasiones es difícil determinar las causas y posibles soluciones del conflicto, por lo que se puede generar un estado emocional inestable que afecta a las diferentes áreas del ser humano. Ante eso, un terapeuta es fundamental. Es muy importante aprender a cuidar de nosotros mismos y por eso hoy proponemos una serie de herramientas terapéuticas para el bienestar emocional de un psicoterapeuta, como pensar positivamente, alimentarse de una forma sana para cuidar su cuerpo, hacer algún tipo de actividad física o deporte para recuperar o mantener nuestra forma física y también como un constructor de valores positivos en nuestra vida. Deja tu trabajo en el despacho y evita llevar historias clínicas a casa. No por darle más vuelta a un caso en específico, le haremos un favor a un paciente. Mantén una agenda específica para tu trabajo y dile a los pacientes cuál es el horario de atención telefónica. Procurar dejar de 5 a 10 minutos entre paciente y paciente
para descargar y cerrar esa hora que acabas de tener antes de ver al siguiente paciente. Mantén siempre en tu despacho agua, fruta y pequeños snacks como frutos secos. Dedicar tiempo a actividades recreativas como leer algún libro, salir con amigos, hacer un hobby u otra actividad que nos reconforte. Y profundizar el conocimiento de nosotros mismos, nuestras fortalezas y debilidades, en lograr identificar las situaciones que nos hacen perder la serenidad o saber cómo actuar sin perder la calma cuando esto se nos puede evitar, no se puede evitar. Por lo general, muchas personas que acuden a consulta, además de no cuidarse emocionalmente, tampoco le prestan atención a los cuidados físicos e intelectuales y mentales que realmente necesitan. Al hablar de salud emocional, nos referimos a cómo nos sentimos con nosotros mismos. Con la terapia centrada en emociones se pretende lograr un cambio en los esquemas emocionales, en la manera de captar y procesar y expresar las propias emociones. Para ello es necesario que se active una serie de mecanismos como la toma de conciencia. Se trata de un factor que tal vez parece lógico y sencillo, pero que resulta determinadamente y es la base a la hora de poder introducir un cambio en los esquemas emocionales. Tomar conciencia o ser capaz de distinguir, identificar y dar nombre a las propias emociones es el paso más básico y fundamental. Como segundo punto tenemos la expresión emocional. Una vez identificada la propia emoción, será necesario conocer y ser capaz de expresar la emoción, especialmente cuando hablamos de emociones negativas. Se trata más bien de un afrontamiento de la emoción, del hecho de vivirla sin introducir una evitación que nos proteja contra ella. La regulación emocional es un mecanismo necesario para introducir cambios en el hecho de regular la emoción. Regular nos implica no sentirla o reprimirla, sino ser capaz de ponerle freno o hacerlas adaptativas a la situación. La reflexión, si bien ya anteriormente en el procesamiento de la emoción existen aspectos y componentes cognitivos, cabe mencionar como otro mecanismo es la capacidad de operar con la información y darle un sentido a la experiencia. La transformación es el último de los grandes mecanismos necesarios para el cambio de las emociones. En la transformación, es decir, es lograr modificar la experiencia emocional para hacerla adaptativa. Un ejemplo puede ser la búsqueda de experiencias que generan respuestas emocionales incompatibles con la emoción inicial. Ventajas de una terapia emocional. La primera ventaja tenemos como el paciente se va a sentir mejor al enfrentar aquellos problemas que le causen dolor y malestar y poder hablar con confianza y con libertad sobre uno mismo o alguien que no te juzgue sobre tus sentimientos y tus experiencias y liberas cargas emocionales. Esto se conoce como catarsis, una palabra griega que se refiere a la purificación y es usada en psicología para explicar el proceso de liberación de las emociones negativas. En segundo punto tenemos herramientas para manejar conflictos. Aquí las sesiones de psicoterapia te enseñan nuevas maneras de solucionar problemas. Además te ayuda a percibir los conflictos de formas distintas para que te afecten menos y sea capaz de relativizar.
Como tercer punto tenemos a vivir en armonía contigo mismo y con los demás. Se lleva a cabo al asistir a terapia, le permite conocerse mejor, es beneficioso para encontrarse a sí mismo y para relacionarse con los demás de manera más efectiva. Gracias.